Muy buenas tardes a todos y a todas. Acá muy atentos a que llegue el resto para comenzar. Vamos a dar unos minutitos. Gracias. Vamos a pedir a Laura Murillo y a los estudiantes que tienen pendientes las películas para que se vayan preparando, pero primero vamos a hacer una introducción a la clase. Voy a esperar 2 minutitos más. Gracias. Listo, profe, igual ya les escribo por WhatsApp. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. bienvenidos a la última sesión de nuestro curso de discapacidad e inclusión social, en el cual hemos hecho un recorrido acerca de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, mirando en general y en profundidad qué acontece en el mundo de las políticas para la población con discapacidad. Miramos cómo Colombia es uno de los países más adelantados en la región en materia de formulación de las políticas. Sin embargo, aún en la implementación hay mucho por recorrer. La importancia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, del protocolo facultativo y de todo el ejercicio que tanto el Estado, el gobierno como la sociedad civil puede hacer para materializar los derechos de las personas. Posteriormente empezamos un recorrido que inicia con salud, el derecho a la salud, materializado en la puerta de entrada del proceso de certificación de discapacidad que aún está consolidándose en Colombia. Es uno de los últimos países en toda la región en poder consolidar este proceso. Posteriormente avanzamos hacia la importancia de la educación y la educación en una perspectiva inclusiva, es decir, con equidad y con calidad para todos y todas. Analizamos los PIARES, los planes individualizados de ajustes razonables, y cómo desde la primera infancia, pasando por la básica, la media y la educación superior, se debe garantizar no solo el acceso, sino la permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad. Avanzamos entonces con una mirada hacia el mundo del trabajo, de la inclusión laboral, de lo que implica ser valorado desde las potencialidades y las capacidades para insertarse laboralmente y tener una vida productiva. Diferenciamos entre lo que es el derecho en el marco de la política de discapacidad a tener un medio de trabajo, una productividad, es decir, una inclusión laboral con apoyos, diferente a lo que es la calificación de la denominada inadecuadamente invalidez que se da en el marco de las relaciones laborales solamente para las personas que se inscriben en el marco del sistema de riesgos laborales. Seguimos avanzando y quisimos ver cómo era el tema de la movilidad, qué significaba el poder tener acceso a los espacios, a los materiales, a la comunicación. Y vimos la importancia de que todo fuera accesible, cero barreras, eliminación de barreras, generación de acomodaciones, de apoyos basados en las capacidades de las personas. También pasamos a ver el ámbito del arte, de la cultura, de la recreación, entendiendo eso como unos escenarios privilegiados del desarrollo humano, donde todos y todas tenemos derecho a florecer y de manera muy particular y especial que las personas con discapacidad también puedan disfrutar de eso. No nos quedamos atrás y seguimos avanzando con una mirada hacia la sexualidad, hacia los cuerpos otros, hacia las maneras de expresar afecto, hacia el derecho a tener una familia. Profundizamos en todas esas características, estereotipos, imaginarios, representaciones sociales que generan muchos estigmas y discriminación, y vimos cómo la importancia de la actitud y de la percepción y las prácticas sociales inclusivas que permitan que todos y todas realmente tengan derecho
a una vida afectiva y un derecho a tener una familia y a implementar pues los derechos sexuales y reproductivos. También tuvimos la oportunidad de ver lo que significaba la capacidad jurídica, la legalidad, lo justo ante la ley, la capacidad de ejercer la toma de decisiones propias con apoyos de cercanos y de extraños para poder acceder a todo, a la vida social, a la vida privada, a la compra de bienes, a las transacciones, a los distintos aspectos que demanda el tener una vida plena. No menos importante, llegamos entonces a una mirada crítica. ¿Qué pasa cuando miramos de otra manera y nos acercamos hacia los estudios de discapacidad, no desde el capacitismo, desde el déficit, desde esa mirada que quiere rehabilitar, que quiere cambiar al otro, sino nos acercamos desde la mirada de los derechos humanos, desde un modelo social, donde todos y cada uno de nosotros somos distintos, somos diversos y tenemos derecho a ejercer esas otredades, esas maneras distintas de estar juntos, de habitar el mundo, de relacionarnos, de tener una familia, de comunicarnos. En ese conjunto amplio de derechos, pues el propósito del curso fue que ustedes se ubicaran, que pudieran tomar una postura informada acerca de lo que pasa en Colombia, pero también inmediatamente se movieran hacia una perspectiva crítica de cómo no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Uno de esos ejemplos lo vamos a encontrar y seguramente ustedes van a enfrentar a lo largo de su vida académica con el entorno de la educación inclusiva, con las instituciones educativas de preescolar, de primaria, de secundaria y de la universidad. Y para eso queremos en este cierre mostrarles a ustedes en detalle una experiencia del portal que le hicimos bastante énfasis para el desarrollo de los PIAR e invito a Laura Murillo para que nos presente su trabajo sobre el portal de recursos accesibles. Laura, entonces te escuchamos. Hola, muy buenos días para todos. Ya les presento el trabajo. Ahí está viendo mi pantalla, si quieres yo te apoyo con la presentación. Ah, bueno, muchas Sí, gracias. ya la estamos viendo, pero Listo. aparece Cuéntame, en el Laura, ¿cuál Drive. de los... Tendrías que abrir la presentación porque en el Drive está la imagen es Sí, del pero Drive con todo. la pregunta es, ¿cuál de los tres vas a utilizar, Laura? ¿El video o...? El, el, Sería el em, video, me parece que podría ser el video para que los estudiantes, ¿el video tiene bueno, cuántos está bien. minutos? ¿Me recuerdas? Pues es que se me fue un poco la mano. Fueron 14 minutos, pero pues voy a tratar de resumirlo. Yo lo vi y se puede, para que todos vean todos los recursos, podemos dejarlo en los 14 minutos. Yo lo vi para que puedan ver todos los aspectos. Más bien solo dejamos es la Hola, muy buenas presentación del video, ¿dale? No el piar en detalle, sino solo el video. Ah, bueno, está bien. tardes para Listo. todos. Pues había grabado ¿Me cuentas, la voz, pero me cuentan si están escuchando? Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo es el manejo de la Sara, sí se plataforma escuchó, pero se escucha Accessible bajito. Digital Learning Portal, portal de Sí, aprendizaje puedes subirle el volumen, Sara, digital Bing, y accesible. también ampliar la Entonces, pantalla, aquí pantalla completa. Gracias. Voy a intentar a ver si me deja subirle más el volumen porque lo tengo en la pantalla del computador y en el video, pero voy a ver con otra manera de subirle más el volumen. Y con la pestaña, ¿no? De para audio y video, que tenga audio y video. Sí, así lo puse, creo que, pero y tengo el volumen como completo, a ver si mejora. hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, a continuación les voy a mostrar
cómo es el Ok, manejo de la dale así, plataforma seguimos así, gracias. Accessible Digital Learning Portal, portal de aprendizaje eh, digital accesible. Entonces aquí, pues bueno, ingresamos a la página y lo primero que nos podemos encontrar es como un abrebocas de cómo utilizar el Centro de Información para Recursos Digitales Accesibles para estudiantes con y sin discapacidad. Bueno, en este caso, para nosotros, que bueno, también hacemos como el rol de educadores, ingresamos a este link y bueno, podemos darnos cuenta que aquí nos ofrecen herramientas como principalmente la iniciativa de libros de textos digitales accesibles. Esta es una herramienta reciente, el cual se ha podido aplicar en diferentes países. eh, y bueno, aquí ha mostrado como la prueba piloto en diferentes regiones, ¿no? Entonces, una de ellas es el país de Nicaragua. Entonces, pues aquí tienen vídeos en lengua de señas nicaragüenses. Entonces, si les interesan, pueden, digamos que en espacios como el área de inclusión donde hay estudiantes sordos y pues estén manejando como a la par el español como segunda lengua y pues también la lengua de señas, pues estas son herramientas que se pueden implementar muy bien em, en las personas pues sordas. También este material se puede encontrar para personas ciegas. Entonces aquí ingresamos a la página. Aquí podemos encontrar pues la iniciativa, explica qué poblaciones han sido beneficiadas con este recurso y bueno, también explica cómo poder utilizar el portal, ¿no? Además aquí pues ya comienza a mostrar como las pruebas pilotos, o sea, en qué lugares se ha podido aplicar y pues los resultados, ¿no? Entonces esto nos da como un ejemplo de cómo podemos utilizarlo pues en diferentes contextos educativos. Entonces aquí nos muestra los países pilotos. Se ha realizado este trabajo en Kenia, para Paraguay, Nicaragua, Uganda, eh, algunos países de África y pues qué metodología han utilizado, ¿no? Bueno, otra herramienta que podemos encontrar es el catálogo. Entonces aquí nos ofrece un sinfín de herramientas para, para poderlo aplicar en diferentes, para diferentes necesidades académicas, ¿no? Entonces, una de ellas, la que me pareció interesante y estoy utilizando, es eh, Key 12, si no estoy mal, es esta de acá, esta, CK12, que es una plataforma en línea de contenido educativo. Entonces es un tablero interactivo, el cual se muestra como aquellas materias que podemos pues extraer material de diferentes materias, ¿no? Entonces aquí muestra como diferentes ejemplos de cómo podemos aplicar las clases a, a nuestros estudiantes, ¿no? Cómo se pueden adaptar. Bueno, aquí pues lo muestran, pues no toda la página está traducida al español, pero pues bueno, aquí muestran como
los objetivos, el vocabulario que se va a trabajar, la introducción. Esto es básicamente para que el maestro pueda adaptar su clase al estudiante, ¿no? Entonces lo muestra como una manera más flexible para que el estudiante pueda comprender pues las definiciones y pues los ejemplos que propone. Y bueno, entonces esto también se puede utilizar tanto para situaciones virtuales como presenciales, ¿no? Entonces aquí también ofrece otros recursos que son laboratorios. La siguiente plataforma es este CAST, que también es como una guía para aquellas personas que apenas están aprendiendo a diseñar em, pues el diseño universal de aprendizaje, el PEAR. Entonces aquí muestran pues cómo poder eh, crear esos documentos accesibles, ¿no? Y aquí nos da más información al respecto. La otra herramienta que nos puede ofrecer la plataforma es Symbol Sets, perdón. Esta nos permite, digamos que la podemos aplicar para diferentes poblaciones. Puede ser para personas ciegas, también, o sea, personas con baja visión, personas sordas incluso, o personas que pues tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, entonces, y pues también dificultades en el habla. Esto lo podemos utilizar. Yo me registré y entonces pues aquí podemos crear un tablero, ¿no? Entonces digamos que mi tema es sobre, bueno, cómo le voy a hablar a esta persona, porque no solo es para niños, sino también para personas adultas, como, bueno, sobre la vacuna, ¿no? Entonces aquí nos dan como, bueno, la vacuna es una inyección, pero básicamente es por imágenes. Entonces aquí pues mm, nos muestra paso a paso eh, pues qué requiere la vacuna, ¿no? ¿Qué es? Es una inyección, se debe tener 2 dosis. em, también pues hay un tiempo, un lapso para que estas vacunas puedan ser aplicadas. Y pues también información sobre que esta vacuna ha sido segura y porque pues tiene patentes científicas quienes han investigado. Entonces como que esto eh, da más facilidad de comprender los, los temas, ¿no? Aquí también podemos encontrar otras como cómo te sientes en el tema de expresarles emociones. Entonces, ¿cómo? Aquí el estudiante o la persona tiene que, o sea, de acuerdo a las imágenes, escoge cómo se siente, ¿no? También como las expresiones faciales, em, en fin, otros problemas. Entonces, cuando el estudiante se siente, o bueno, la persona como tal se siente mal, pues va a poder expresar, no, es que me duele la cabeza, tengo tos, o no puedo respirar bien, no puedo leer. Entonces, pues es una muy buena herramienta que podemos utilizar y es acceso gratis, se puede uno registrar con el correo, también utilizar símbolos propios, uno crear símbolos y pues crear el propio tablero, ¿no? Em, y bueno, las otras plataformas que encontramos aquí son más como orientadas como a guías de lectura para personas ciegas, o también podemos encontrar diferentes plataformas donde se encuentran bibliotecas. También Google pues tiene sus adaptaciones mm, para que las personas puedan trabajar mejor en sus dispositivos pues electrónicos. Em, También hay facilitadores para, o bueno, asistentes en escritura en línea.
Y bueno, esto es lo que quería presentarles. Realmente son herramientas que se pueden aplicar. Y bueno, además es importante si, bueno, uno es creador como o bueno, uno creó una herramienta, ¿no? Y pues es posible compartirla. Aquí uno puede también enviar pues esa, mm, esa herramienta, ¿no? Y pues ellos también como que primero le evalúan y si ven que es factible, pues ya pues inician como el proceso para publicarlo. Entonces, em, bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo en cómo más adelante podemos ver qué tipos de herramientas ofrecen y en qué campos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ponemos como, llenémoslo al azar. Entonces, digamos que es comunicación alternativa aumentativa y bueno, le damos siguiente. Aquí podemos ver a qué población favorece o bueno, qué facilitadores ofrece como visión, audiencia, movilidad, comunicación, aprendiendo, todos otro. Entonces podemos utilizar este y a qué edades va dirigido, ¿no? Entonces aquí podemos enviarlo. Ya aquí es un recurso multilingüe, puede ser porque podría usarlo también las personas sordas, digamos que en este caso, en el manejo de la lengua de señas. Entonces también esto pregunta si esto requiere conectividad o, o a qué tipos de dispositivos tecnológicos requiere conectarse esta herramienta que usted va a postular. Entonces pongamos baja tecnología en línea y desconectado. Que para que este dispositivo sirve, si para Mac, POS, entonces podríamos poner que un navegador web o sistema operativo Chrome, que es como que el que más utilizan las personas. Entonces, ¿qué funciones digitales accesibles admite el recurso? Entonces, tiene el lector de pantalla o resalta el texto, lee en voz alta, tiene texto a voz, pantalla de braille actualizable, lengua de señas, subtítulos, descripción de la imagen, superposición de medios, o sea, es para libros, matemáticas, registro visual, pantalla táctil, texto redimensionable, control de interruptor, diseño fijo o refluyente sensible. Entonces, en este caso podríamos escoger pues que es descripción de la imagen con lengua de señas y pues si la persona pues es sordo ciega podemos utilizar leer en voz alta, entonces pues podemos utilizar estos recursos. Entonces, bueno, aquí ya es como temas ya como presupuestales o ya como de fabricación. Entonces puede decir que es de su propiedad o la creó en conjunto. Y pues bueno, ¿y qué costo tiene el recurso? Si es que las personas deben pagar para acceder a él o es totalmente gratis o deben pagar por suscripción o es tarifa única, que solamente lo compran y ya tienen acceso pues de manera indefinida. Entonces, pues se supone que ya teniendo esto listo, se envía el catálogo y listo. Entonces, esta es una manera que también, el cual nosotros podemos proponer nuestros contenidos educativos. Bueno, muchas gracias. Fin. Muchas gracias, Laura, cuéntame. Laura. Precisamente, gracias, Sara. Puedes quitar ya el pantallazo.
Precisamente lo que Sara nos comparte es, perdón, lo que Laura nos comparte es un material con el que ustedes van a quedar para que puedan seguir fortaleciendo sus PIAR y en el futuro, cuando en alguna asignatura les pidan, puedan entrar allá y acceder a todos esos recursos. De igual manera, también como ella comentaba, se pueden subir más recursos. Entonces, este es uno de los ejemplos prácticos para que aterricemos en cómo el curso lo llevar a ustedes a tomar acciones en todas las prácticas que involucren diseño universal, que involucren temas de accesibilidad y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Vamos ahora a escuchar para ambientarnos algunas de las películas que nos faltaban, las infografías, y posteriormente vamos a hacer un paseo por el curso para ya cerrar la jornada de hoy. Entonces, Sara Bing, tú nos dices en qué orden. Listo, profe, entonces comienza. German ya presentó su infografía. ¿Ahí la están viendo? Sí, Sara, a ver si logra ver. Listo. Bueno, ahí me tocó la película Matar a un ruiseñor, se lo recomiendo mucho, es muy bonita. El director es Robert, eh, mm, mm, no sé cómo pronunciar el apellido, entonces mejor no lo pronuncio. Y es de 1962, es una película muy antigua y fue nominada a muchísimos premios. Entonces iniciamos con los personajes. Sara, ¿puedes bajar un poquito más? Please? Los personajes. Eh, La historia es contada desde el punto de vista de Scout Finch, que es la hija de Atticus Finch, que es el Atticus Finch, que es el abogado al cual le asignan que tiene que defender a una persona de raza negra acusado de violación, que es Don Robinson. Los años, aunque la película fue estrenada en 1960, está inspirada en los años 30. Entonces, es como Atticus, que es el protagonista, eh, le toca, o básicamente, en un principio, se le obliga, se le establece que debe defender a esta persona, y pues obviamente esto afecta tanto a él como a su familia, porque él es una persona, un abogado muy respetado en su pueblo, muy estudiado, muy culto, muy todo, pero estar defendiendo a una persona negra acusada de violación, sus propios vecinos, la gente en la escuela, sus niños, no sé si empiezan a criticar porque es una persona de raza negra. Y eran los años 30 donde se creía que ellos no tenían ningún tipo de derechos. Puedes bajar un poquito más. Ahora, si nos vamos al impacto social que tuvo, pues como dije, la película fue lanzada en 1962. En Estados Unidos, estas épocas era muy, muy fuerte el racismo y había una diferencia en el nivel económico y social de todo el país. ¿Por qué importa el nivel económico y social? Porque otra característica que tenía Atticus, que es el abogado, es que era una persona estudiada en los años 30, era muy respetado, era abogado, y pues más que todo el pueblo estaba lleno de campesinos. En cierto punto, la película trata de demostrar que los campesinos no saben ni siquiera hablar muy bien, pero son blancos, entonces ellos pueden juzgar a las personas. Entonces, por eso el impacto social de que, y ahí nos vamos a los valores, que es en el contexto que Áticos es una persona muy culta, económicamente superior a los de su pueblo, blanca, pero igual trata con mucho respeto a las personas. Como dije, los campesinos, se notaba su pobreza en su hablar, en su vestir, y les hablaba con igual, los respetaba, eh, y tenían menos educación. Y lo mismo pasaba con el acusado, que era de raza negra. Él hablaba normal, él le prometía defenderlo, incluso le daba el ejemplo a sus hijos de cómo luchar, incluso arriesgando su vida, porque él se puso, porque en la comisaría llegaron a atacar a la persona y él se esperó toda una noche
para poder defenderlos, sabiendo que estaba poniendo en riesgo su propia vida e incluso la de sus hijos por respetar los valores. Que aunque a él no le gustó mucho que le asignaran ese caso, fue una persona tan razonable que defendió hasta el último, con todo lo que pudo, a su acusado. ¿Se puede bajar un poquito más? En la actualidad, ¿qué se observa? Se observa en la actualidad la discriminación racial todavía existe, pero esta ya no es tan fuerte como en esos años, ni se ve esta diferencia de derechos tan grande, pero sí relacionándolo con la persona, con la clase, las personas con discapacidad, a veces las queremos incapaces de trabajar con menos derechos, sin derecho a recrearse, incluso sin derecho a tener, como vimos muchas veces, discriminados y dándole nombres médicos, los cuales suenan muy fuertes solamente por tener una vida sexual activa o porque a una persona le gusta una persona con discapacidad, lo ponen como con un nombre médico que suena feo. Entonces, una reflexión a la que se quiere llegar es que en la sociedad, incluso en la actualidad, hay muchas personas que se consideran superiores a las personas con discapacidad o a otras personas. Asimismo, vimos como en la película, así tengas muchas características que ante la sociedad te hacen, te pueden hacer ver superior, lo importante es que siempre seas eh, siempre actúes de igual forma o con los mismos valores ante una persona con menos capacidades ante la sociedad, como se ve, o con más capacidad. Entonces, se crean unos valores que se crea ese pensamiento general, donde no importa, y desde los niños, porque Atticus lo demostró mucho, demostrándole a sus niños que las personas son iguales, no importa lo que pase, siempre van a ser iguales. Incluso en su discurso al final, él sabía que podía perder el juicio solamente porque esa persona era negra. Así, los argumentos se dieran cuenta, o sea, si las pruebas no iban pruebas, así la hija de el granjero no fuera consistente en su juicio, se veía por el contexto que él era inocente, pero él sabía que lo iban a condenar solo por ser negro. Él es un discurso muy bonito, espero que se vean la película y escuchen ese discurso en el cual les dice que una persona no vale menos porque es diferente. Y lo hace poniendo de ejemplo incluso a sus propios hijos. Y ya al final de la película, pues emiten el juicio. Obviamente no les voy a decir cuál fue el resultado del juicio. Y eh, arriba, las personas de raza negra tenían que estar desde lejos viendo. Y cuando todos se van, las personas de raza negra se levantan, lo aplauden y él se va. Y ahí es cuando se termina la película con la reflexión de la hija de que todos valemos igual. Eso es lo que ese es el mensaje que quiere dar la película. Todos valen igual, no importa sus diferencias. Muchas gracias por traernos a la mesa la importancia del enfoque diferencial y la interseccionalidad. Si bien es cierto, en el curso nos centramos en la población con discapacidad, es clarísimo que estamos pensando en una perspectiva de atención a la diversidad. Gracias. La siguiente. Continúa María Luisa, profe, que nos va a contar sobre la película Rain Man. Bueno, buenos días. Rain Man, película dirigida por Barry Levinson y que es interpretada por Dustin Hoffman como Raymond Babbitt, Tom Cruise como Charlie Babbitt y Valeria Golino como Susana. Charles Babbitt es un joven que se dedica a la venta de Lamborghinis importados. En su compra, interviene con una gran cantidad de dinero, estando sus acreedores a punto de embargar sus coches debido al retraso de los inspectores de gases. Cuando le comunican la muerte de su padre, Charlie se dirige a Cincinnati para acudir a su entierro y hacerse cargo de su herencia. Pero al acudir a la lectura del testamento, se encuentra con que a él solo le deja el Buick que lo separó y el derecho de explotación de sus apremiados rosales, dejando el resto de sus bienes, que ascienden a más de $3 millones, a cargo de un administrador para el cuidado de Raymond, un hermano cuya existencia ignoraba hasta ese momento.
y que vive en una institución psiquiátrica. Acude a conocerlo enterándose a la vez de su existencia y de su autismo, para el cual la mejor protección es la rutina. Con la ayuda de su novia Susana, se lleva a Raymond con la idea de negociar con el administrador el reparto de su herencia. Al enterarse de sus intenciones, Susana decide marcharse y abandonarlo por su egoísmo. Cuando Charles trata de regresar a Los Ángeles en avión, se encuentra con la fuerte reacción en contra de Raymond, por lo que deberán hacer el viaje en coche y además por carreteras secundarias, ya que tampoco desea ir por autopista, debiendo permanecer en un motel mientras llueve porque no quiere salir. Debe aguantar además sus obsesiones y manías porque todo debe llevar un estricto orden, las comidas, los programas de televisión y su higiene. Por lo que en una de sus paradas se pone en contacto con su psiquiatra para que le ayude a superar sus obsesiones. Aunque le comunica que esto no es posible, descubre que Raymond es un as en las matemáticas. Y de pronto se acuerda que sí lo conocía. Vivía con ellos cuando era pequeño y le cantaba canciones, aunque lo llevaron al psiquiátrico para evitar que le hiciera daño a él de forma accidental. Entre tanto, le informan que sus coches no pasaron el control de emisiones de gases y le embargaron los coches, teniendo una deuda de 80.000 euros. Entonces, se le ocurre utilizar sus habilidades yendo con él al casino tras empeñar su reloj de oro y hacerse un par de trajes, consiguiendo así ganar una cantidad importante de dinero y suficiente para saldar sus deudas. Feliz con su hermano, esa noche le enseña a bailar porque creía tener una cita con una mujer que se le acercó solo por su dinero y que no acude a la cita, siendo además invitados a abandonar el casino si no desean tener problemas. De pronto reciben una inesperada visita. Susana regresa y baila con Ray en un ascensor. Además, Charlie le permite conducir alrededor de una fuente. Pese a todo esto, y una vez en Los Ángeles, en la vista previa para tratar el tema de la tutoría de Raymond, él parece preferir su vida en la institución psiquiátrica. Es por esto que le deja marchar, aunque contento de haber recuperado a su hermano y pese a haber perdido su trabajo y dinero. Eso es todo. Gracias. Gracias, María Luisa. A continuación vamos con Paula León, que nos va a presentar la película Buscando a Dory. Ok, por favor me confirman si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando. Vale, gracias. Buenos días, compañeros. Como lo mencionó Sara, voy a estar hablándoles sobre la película Buscando a Dory. A grandes rasgos, esta película busca dar continuidad a la trama de la película anterior que conocemos como Buscando a Nemo. Solo que, pues, esta vez es Dory quien se extravía en el océano, luego de que ella tuviera la intención de reencontrarse con sus padres, tras recordar su lugar de procedencia. A lo largo de la película, ella va recordando diversos eventos que paulatinamente le dan las pistas necesarias para conseguir su objetivo y, bueno, también en la trama se reencuentra con sus amigos y ellos, con amigos de la infancia, y ellos le van dando como las pistas o incluso le brindan ayuda en momentos de incertidumbre. No está escrito por los guionistas, sin embargo, llegué a la conclusión de que Dory tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad con predominio atencional y que adicional presenta un compromiso que pues se manifiesta a nivel de memoria semántica, puntualmente en cuanto al acceso al léxico. En pantalla podemos observar el código de clasificación de acuerdo al DSM-5.
La principal barrera que se identifica al inicio de la película consiste en la percepción que tienen quienes conviven con ella, porque consideran que Dory no debería tener la autonomía que pues ella quiere tener en sus decisiones, porque de acuerdo con ellos no está en capacidad de hacerlo por su condición. Sin embargo, a lo largo de la película, cuando ella se extravía y bueno, más adelante cuando se reencuentra con sus amigos de la infancia, ellos se convierten entonces en promotores de un ambiente facilitador y digamos que le ayudan a generar ese cambio también a nivel de su autoestima y pues que le permite a ella finalmente lograr su objetivo y reencontrarse con su familia. Esta película fue producida por Disney en los estudios de Pixar y estrenada en Colombia para el año 2016. Estuvo bajo la dirección de Andrew Stanton y Agnes McLean y la música fue compuesta por Thomas Newman. Cabe mencionar que en el 2017 ganó el Nickelodeon Kids' Choice Award a la película animada favorita del momento. Ya para finalizar, quisiera comentar que pues me parece muy valioso que la película resalta la importancia de no imponer límites a quienes padecen alguna condición que los hace diferentes, puesto que en ocasiones ellos tienen muchas habilidades que suelen ser reprimidas por esa falsa ideología que construimos y esa también falsa necesidad de protegerlos de un mundo al que no están en condiciones de enfrentar, porque pues eso es lo que solemos creer. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora continuamos con Daniela, que nos va a presentar la película del discurso del rey. Daniela, ¿estás por ahí? Daniela Camargo. Sí, Sara, dame un momentico. Tranquila. Listo, ya me escuchan bien, es que estaban martillando por acá. Bueno, Te escuchamos bien, dale. ¿se me Te escuchan? escuchamos bien, sí, dale. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, El discurso del rey es una película británica de 2010 que fue dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Colin Firth. Esta película pues pertenece al género dramático e histórico y ganó pues diversos premios, entre los que se resaltan 4 premios Óscars. ¿Quieres bajar un poquito, Sara, por favor? Ya pues en esta película vamos a encontrar 3 protagonistas principales, el cual son pues el primero es George, el duque de York, quien es pues una persona insegura, llena de miedos y complejos que se ve en la obligación de asumir el trono. Él tiene todas estas inseguridades porque él sufre pues, de una disfluencia o como se le llama normalmente tartamudez. El segundo personaje principal es Lionel Long, que es el logopeda y la persona pues que va a ayudar a George, al duque, a recuperar pues la confianza en sí mismo mientras lo ayuda con su disfluencia. Y por último tenemos a Myrtle Long, que es la esposa de Long, y quien va a ser pues consejera en momentos puntuales para para los dos protagonistas. Ya centrándonos en la película, como mencioné anteriormente, la trama gira en torno de George, el duque de York, quien después de dar un discurso en un estadio en 1925, el cual le salió muy mal debido a su influencia, después de pasar por todo el escrutinio público debido a esto y por diferentes terapias que no le sirvieron para nada, se ve en la obligación de asumir el trono y dar un discurso de la declaración de guerra alemana que será difundido por radio y escuchado por millones de personas en todo el Reino Unido y el Imperio. Digamos que pues pese a que George ya ha perdido la esperanza de curarse por las innumerables terapias a las que había asistido y no les fueron fructíferas, o sea, ninguna le ayudó con su influencia, su esposa Isabel, pues que confiaba en él y sabía que su esposo podía dar más de lo que él pensaba, lo convence para que vaya a ver al famoso logopeda australiano. Digamos que en esta primera sesión, Long, el logopeda o fonoaudiólogo, como se le conoce aquí en Colombia, rompe la etiqueta real y apenas llega el rey, insiste en llamarlo Bertie. Y este es un apodo pues que solo utilizaba el círculo familiar del duque. Y ya cuando George, o sea, por esta razón y por muchas otras razones, porque él le pone a hacer como terapias, lo pone a gritar, lo pone a hacer muchas cosas que
van en contra como de la etiqueta real. George decide pues que sus métodos y modales, los métodos y modales del logopeda no son adecuados para él y decide irse. Pero pues antes de que el rey se vaya, Long le apuesta pues un chelín al que él puede recitar el famoso monólogo de Hamlet, Ser o no ser, mientras con unos como un tipo de auriculares escucha las bodas de Fígaro. El rey lo hace jurando pues que todo salió mal, que tuvo muchas disfluencias y se va. Pero antes de que se vaya, el logopeda le entrega como un cassette donde está la grabación de lo que él dijo. Pasa el transcurso del día eh, y él, digamos que en horas de la tarde escucha esta grabación y se da cuenta que efectivamente casi perfectamente bien. Entonces él toma la decisión y lo vuelve a ver pues con, con su esposa, pero la única condición que le pide es que no indague en su vida privada, que se centre únicamente en la terapia y en su influencia, pero no pues, en su intimidad. Entonces Long durante sus terapias le enseña pues diferentes cosas como a relajar los músculos, técnicas para controlar la respiración, pero pues sutilmente sigue indagando como en las raíces psicológicas de esta disfluencia. Y pues es cuando nos damos cuenta que en la infancia del rey no fue fácil. Tiene muchos traumas que son los que generaron esa influencia y los que les impide avanzar. Entre sus traumas está pues una represión por no ser diestro, está el uso de tablillas metálicas para la corrección de sus rodillas, el abuso psicológico por parte de su niñera, que a veces hasta le prohibía comer, un padre estricto y poco afectuoso, y la muerte de su hermano Juan, la muerte temprana de su hermano Juan, de su hermano menor que sufría de epilepsia. Entonces, digamos que en pocas palabras, esta historia nos lleva a través de un personaje histórico y nos adentramos en las inseguridades y las ansiedades que acompañan a las personas que sufren este tipo de trastorno, que abarcan el miedo a andar en público, la ansiedad que conlleva, el aislamiento social que ellos mismos se generan, perdón, porque no les gusta cómo se hablan y creen que son una burla para los demás, que son como un tipo de espectáculo. Em, pues en pocas palabras, digamos que teniendo en cuenta todo lo anterior, las disfluencias normalmente tienen que tener una gran afectación en la calidad de vida de todas las personas que la padecen. Y normalmente no todas las personas, digamos, en Colombia tienen acceso a terapias del lenguaje para poder controlar pues esta tartamudez, perdón. Y normalmente viven toda su infancia, parte de su adolescencia, sufriendo bullying en las escuelas que afectan pues su personalidad, lo reprime, se aíslan, entre muchas otras cosas más. Eso sería pues lo de la película y pues cabe aclarar que esta película fue basada en una historia real y que fue como la que dio un poquito de luz a lo que es la profesión de fonoaudiología en este momento. Gracias. A ti, Daniela. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Angie que nos va a hablar de la película Intouchable o Amigos o Intocables también. Angie, ¿estás por ahí? Angie, ¿estás conectada? Sí está conectada, pero tal vez acá la veo conectada. No sé si será que Angie, ¿tienes problemas de micrófono? De señal. ¿Será? ¿Podrías escribirle por el WhatsApp? Sí, eso estaba haciendo, profe. Si no, pues yo puedo comentar de la película de Amigos Intocables o Inseparables, se ha traducido también, es una película en un contexto francés donde existe una estructura de división de clases muy marcada, un tema racial, un tema complejo de interacción entre distintas diversidades
Y la película trata de cómo un joven quien está teniendo problemas sociales y con la ley lo obligan a que busque un trabajo, y el trabajo que le resulta es ser el asistente personal de un multimillonario. Esta película entonces muestra toda esa cotidianidad de alguien que está en una condición de discapacidad con movilidad reducida, pero en total autonomía y con una capacidad cognitiva pues plena. Entonces, este asistente, que es a quien ven ustedes a la derecha, intenta ayudarle a cambiar la perspectiva de vida al multimillonario que lo tiene todo, pero que no tiene todo lo que uno cree que puede ser lo básico y lo mejor, y el otro que no tiene, pero sí resulta teniendo finalmente. Entonces también es un tema de puesta en escena de valores culturales, sociales, morales, éticos, y muestra cómo al encontrarse estas dos vidas son tocadas el uno y el otro, y muestra esa mirada sensible, ese cultivo de lo humano que implica quien entra en contacto con una persona con discapacidad, y toda esa perspectiva de respeto que debe tenerse cuando se tiene una condición de discapacidad y se viene en el marco de asistente, todo lo que se debe saber en materia del tema, por ejemplo, de la intimidad, de las prácticas de aseo, de las prácticas de cuidado. Entonces, es un texto muy lindo, una película que se recomienda porque además narra, y es una historia real, como ustedes ven, entre estos dos personajes de la vida real. Un inmigrante es el autor de esta autobiografía, donde muestra que la amistad era como improbable, pero nos muestran ahí la importancia de que sí es posible, porque los lazos humanos y las necesidades que tenemos los unos de los otros hacen que esas barreras y esos estereotipos se superen. Entonces, una mirada muy interesante de la transformación de los estereotipos, el uno relacionado con la discapacidad y el otro relacionado con las minorías étnicas. Bueno, hasta aquí dejaríamos entonces. Sara, gracias, y puedes dejar de compartir. Y entramos pues a la parte final, que es una parte corta, donde cada uno de los grupos, Sara, tú vas a proyectar y ellos van mencionando, ¿te parece? Para que no tengamos que cambiar de... Sí, señora, ya acá lo tengo preparado. Perfecto. Entonces, cada uno de los grupos pues nos va es como a contar un poco, animarnos a que podamos navegar. De hecho, pues la mayoría, casi yo creo que un 60-70% fue lo que se hizo en el curso, pero se le agregaron con el aporte de ustedes otros elementos. Entonces, comenzamos. Bueno, yo empiezo diciendo que el curso es un curso interdisciplinario basado en el modelo de derechos humanos, articulado con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que buscó, porque ahora hablamos en pasado, que ustedes supieran la realidad de las personas en Colombia y las implicaciones en su práctica profesional, personal y ciudadana de no conocer esto, porque si no son garantes de derechos de las personas con discapacidad, pueden entonces convertirse perfectamente en unas barreras. Nos dice acá María Ángela que no pudo exponer la infografía sobre el aborto. ¿Podrías entonces hacerlo en este momento, María Ángela, para que no nos quede eso pendiente? Sara, no lo teníamos en el radar. A ver, María Ángela, No, ¿tienes? Listo, María Ángela, tú, entonces quitamos esta presentación y pasamos a la tuya para que puedas, por supuesto, exponer. Ya se las presento. Es que el día que ellos iban a exponer no estaban en la sesión. Y se nos quedó perdido. Vamos pero entonces ya mismo a escucharte, María Ángela. Listo. Gracias, Ya ahí se se acaba está el compartiendo. micrófono. Sara, ¿tú me puedes hacer el favor de compartirla? Sí, ahí se está compartiendo, ¿no se ve? Sí, ya. Bueno, a mí me tocó el caso del aborto y las personas con discapacidad en Colombia. Bueno, entonces empecé definiendo, si las mujeres con discapacidad pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y
pues la Corte Constitucional sí la reconoce que pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones que las demás. Para casos como violencia sexual, no se deben imponer ninguna clase de requisitos adicionales, ya que sea la solicitud y pues la copia de la denuncia. También pues que se debe garantizar la atención y bueno, y que se tengan todos los ajustes razonables y apoyos requeridos, y que esta decisión debe ser independiente del concepto pues de la persona que sea su tutor o padre o personas en su nombre. A la siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora hablando sobre la ley estatutaria del 2013, en esta se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 10. Entonces, las entidades prestadoras de servicios de salud tienen que garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus procedimientos. Y bueno, y hablando específicamente sobre los estados de embarazo, durante los primeros 3 meses, las madres de alto riesgo deben estar con todos sus controles, ya sea que sean menor a 17 años o mayor a 40 años. Y pues entonces la entidad debe prestar cualquier acción o procedimiento con tal de que la persona tenga acceso a todos los servicios. Listo, la siguiente, por favor. Y bueno, también se habla que la prestación que las prestaciones de servicios, si no se dan de manera adecuada, tienen que ser sancionadas, ya que se les dificulta el acceso a las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Y bueno, hay un caso interesante de una persona que presentó como una tutela para poder abortar debido a que se dio cuenta de que su feto tenía cierto grado de discapacidad. Entonces, en la sentencia SU 096 del 2018, que habla del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se presenta grave malformación del feto incompatible con la vida. En esta, pues como les comenté, se debe a graves malformaciones que puede que sean inviables con la vida. Y como les dije, entonces esta sentencia se dio debido a que una mujer de 33 años con 26 semanas de embarazo necesitaba abortar, y su caso se configuraba entre las causales despenalizadas. Y pues los hospitales donde ella estuvo se negaron a cumplir esto debido a que se suponía que el feto sí era compatible con la vida. ¿Puedes bajar, por favor? Bueno, entonces pues en esta sentencia lo que hace es que no se, como que precisan que no se está aludiendo a que se vaya a dar como el aborto eugenésico, o pues que la persona no tenga derecho a nacer debido a su condición. Y bueno, que la mujer pues a pesar de que tenga pues la voluntad de que pues quiera abortar, se debe saber que igualmente el feto sí era compatible con la vida. Entonces pues esto pues causó preocupación, y por lo tanto pues llegaron a una serie de reflexiones otros autores que hablan sobre pues los derechos de las personas con discapacidad. ¿Puedes bajar? Bueno, en este caso pues la magistrada Cristina Pardo, ya que pues la sentencia pues aprobó el derecho de la persona de abortar debido a que tenía una pequeña malformación del feto. Entonces dice que es un mal mensaje para la población colombiana, pues en condición de discapacidad, porque
les hace pensar que entonces el hecho de que haya cierta discapacidad no va a hacer que la vida merezca respeto, y pues que una persona con discapacidad no merece pues vivir la vida, y por esto no podrían tener derecho a nacer. Y ya sería todo. Gracias. Gracias, María Ángela. Disculpen por la interrupción y el cambio de tema, pero pues María Ángela no había podido exponer. Continuamos entonces con el curso. Como les decía, es un curso que hemos diseñado para ustedes, que forma parte de una trayectoria del Departamento de la Comunicación Humana y del área de desarrollo humano. Y busca entonces la trayectoria a partir de los derechos humanos, de los derechos contemplados en la Convención, en la Ley 1346 de Naciones Unidas acerca de las personas con discapacidad. Entonces vamos a bajar, ahí está, colocamos con Sara toda la información. ¿Quieres bajar, Sara, por favor? Aquí también está la foto de Sara, su perfil. Y comenzamos ahí con lo que es la discapacidad, donde se hace un recorderis de la evolución del concepto a lo largo del tiempo, para instalarnos en una perspectiva crítica que la discapacidad se entiende desde los distintos modelos de manera distinta, pero que hay un consenso, y es que discapacidad es cuando las personas experimentan barreras en el entorno, ya sean actitudinales, físicas, comunicativas, etcétera, derivadas de algún tipo de limitación en su funcionamiento, lo cual termina en una restricción para la participación social. Con un concepto entonces amplio de discapacidad pasamos al módulo número 2. Le doy entonces el turno al grupo que trabajó el módulo 2 y así nos vamos a ir dándonos la palabra. Entonces tiene la palabra el grupo del módulo 2. Buenos días a todos. El módulo 2 nos correspondió a Sara Maya, a Francisco Alarcón y pues a Alejandra Costa. Bueno, el módulo 2 se titula ¿Cuál es el estado actual de las políticas públicas para la discapacidad en Colombia? Y pues nos basamos en la sesión del 15 de octubre que estuvo a cargo de María Alejandra Costa, quien es una trabajadora social con mucha trayectoria pues en el mundo de la discapacidad. Bueno, pues para empezar, tenemos una pequeña tabla de contenidos en donde tenemos como la orientación a las personas en torno pues a nuestro módulo. Empezamos en primer lugar con unas reflexiones desde nuestro punto de vista de grupo en cuanto a lo que aprendimos con respecto al módulo. Entonces empezamos en primer punto una pequeña reflexión sobre la importancia de las políticas públicas y cómo nos atañen personalmente como profesionales de la salud. Luego tenemos otra pequeña reflexión sobre la discapacidad y las políticas públicas. Esto ya es como un poco más en general a nivel global. Y pues por último tenemos una pequeña reflexión sobre cómo está Colombia en cuanto a las políticas públicas. Bueno, luego seguimos con las lecturas de apoyo y allí encontramos todas las lecturas sugeridas en la carpeta de Drive y algunas complementarias. También tenemos unos videos. En el cuarto lugar tenemos a las presentaciones, que básicamente encontramos el estado de las políticas públicas en diferentes países como lo son Perú, Canadá, Brasil, Argentina, y pues también tenemos una pequeña infografía sobre los derechos humanos y pues la discapacidad. También tenemos la grabación de la sesión del 15 de octubre, en donde habló la invitada María Alejandra Costa. En sexto lugar, les mostramos algunas películas recomendadas para que puedan disfrutar en el ámbito colombiano. Entre ellas están Los colores de la montaña y otra que se llama Mi pequeño ángel. Y por último, sino en séptimo lugar tenemos las actividades pedagógicas, que es un pequeño quiz para que pongan a prueba todo lo que aprenden en el módulo. Y pues por último, en el foro dejamos tres preguntas para que nos compartan sus opiniones. Y pues esto es todo en el módulo número 2. Muchísimas gracias, excelente la presentación sintética. Nos has dado un muy buen ejemplo de cómo presentar el módulo. Invito a que todos los grupos lo hagan así como lo acaba de hacer nuestra compañera Alejandra Costa. Sí, señora, muchas gracias. Sí. Alejandra, gracias, de una manera articulada, sintética, general, para que todos sepan qué queda ahí y por supuesto puedan disfrutar de esos materiales.
Seguiríamos entonces con el módulo 3. Bueno, el módulo 3 nos correspondió a Lorena Figueroa, Sofía Castañeda y Paula Díaz. Entonces, para empezar, pusimos como una introducción en la que comprendemos el derecho a la salud como algo vital para los procesos de inclusión y fundamental para la calidad de vida, y se entiende entonces en un sentido amplio en esta sesión. La invitada que estuvo con nosotros fue Mariana Moreno Martínez. Tiene un doctorado en salud pública, es fonoaudióloga. Incluimos la tabla de contenido, entonces están las lecturas de apoyo que hablan sobre la salud respecto a las personas con discapacidad. Está la clasificación internacional de funcionamiento, algunas resoluciones y certificados, información sobre los certificados de discapacidad. Las presentaciones, colocamos los trabajos realizados por los compañeros, pues que tienen el derecho a la salud. Las películas recomendadas, pusimos las infografías de las películas que hablan sobre la temática de discapacidad. La cuarta, la grabación y presentación de la sesión, tenemos la grabación con la invitada y su presentación que ella nos compartió en PowerPoint. Y en el foro pusimos unas preguntas para la reflexión sobre el módulo que están planteadas sobre los certificados y sobre la, ¿cómo se diría? Reflexión sobre la discapacidad. Muchas gracias. Vamos entonces a darle lugar al módulo 4, el derecho a la educación. Gracias, Angie. ¿Quién presenta del grupo 4? No se oye nada. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, Santiago, ya te escuchamos. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre el módulo 4 que estaba a cargo del grupo 3. Este básicamente pues tiene como nombre en qué va el derecho a la educación de las personas con discapacidad, y pues digamos que este módulo se centra como en todo el tema de la educación con personas que se encuentran en alguna condición de discapacidad, pues que, y como todas las leyes y los apoyos y como todo este tipo de pautas y políticas pues que tienen como fin apoyar a que este derecho a la educación se vea como se cumpla en todas las personas, si me hago entender, en todos los individuos. Entonces, pues también tenemos, este módulo pues está basado en la sesión del 29 de octubre de este semestre, que estuvo a cargo pues de la profesora Marisol, donde vimos unos videos sobre la aplicación de las pautas DUA, PIAR, entre otras, y también tuvimos una invitada. Sara, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Y pues también tuvimos una invitada, que es la que ven en pantalla, Diana María Garavito, pues que es una diseñadora industrial y tiene una maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional. Entonces aquí encontramos una tabla de contenidos donde en un primer lugar encontramos un foro con preguntas, sugerencias. Hay una parte donde les dejamos como que si tienen alguna pregunta, pues para contestarla, y también hicimos unos comentarios respecto a lo que sentimos en la realización del módulo. También tenemos como segundo punto las lecturas de base para este tema, pues que son más o menos las leyes y los decretos que apoyan el derecho a la educación inclusiva. También tenemos las presentaciones realizadas por nuestros compañeros, que son como diferentes ejemplos de la aplicación de las pautas DUA y de todo este tipo de herramientas que permiten una educación inclusiva en diferentes colegios y en diferentes lugares donde se han aplicado. Como cuarto punto tenemos las actividades pedagógicas, pues que quisimos hacer un crucigrama con preguntas, como pues para que se certifique, como que se vea como el conocimiento que les dejó este módulo. Como quinto tenemos la grabación de la clase, que como les dije, pues es la sesión del 29 de octubre. Y ya por último tenemos algunas películas recomendadas que tienen pues como referencia a este tema de la educación en personas con discapacidad, dentro de las que encontramos Forrest Gump y Wonder. Y ya, eso sería todo.
Muchísimas gracias, Santiago. Vamos entonces a dar lugar al módulo 5, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. ¿Quién lo presenta? Yo. Gracias. Entonces, buenas tardes para todos. A nosotros nos correspondió el módulo 5, que es el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Nosotras somos Paola Martínez Vázquez, Laura Muñoz Arias y Ángela Muñoz. Entonces, empezamos con una pequeña presentación de la invitada, quien es Esperanza Rodríguez, que es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional y que además de otros títulos es magíster en discapacidad e inclusión social. Luego les damos como una pequeña bienvenida, pues como tal al módulo y les presentamos lo que es la tabla de contenido. En esta tabla abordamos, en primer lugar, lo que recopilamos de los trabajos de los compañeros que expusieron sobre los territorios de Australia, Argentina, Canadá, India, México y Rusia. Entonces hicimos un pequeño video en donde se recopilaron las exposiciones de los compañeros y un PDF donde se encuentran las infografías para que las puedan consultar. A continuación, lo que es la contextualización, en donde adjuntamos algún material de apoyo que se recomendaba para poder entender un poco mejor el tema. Luego adjuntamos lo que es la charla que nos dio la terapeuta ocupacional. Entonces pusimos el video de ella, de la exposición. Después colocamos videos que extrajimos de la plataforma YouTube para ampliar como tal el panorama del tema con respecto a este módulo de derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Luego colocamos algunas películas que consideramos que tenían relación con este tema. Tenemos varias ocupaciones como, por ejemplo, una bailarina, profesores, y, por ejemplo, también colocamos la del discurso del rey, que pues, como lo mencionó ahorita mi compañera en la exposición, tiene relación con ese tema de trabajo. Ya luego colocamos lo que es una actividad pedagógica, que es un crucigrama, en donde pueden monitorear cómo lo aprendido en el módulo. Los invito a los que puedan desarrollarlo, que es muy entretenido, y también un foro en el que hemos añadido algunas preguntas de reflexión, como qué aprendió en este módulo, cómo podría aplicarlo en su carrera, entre otras preguntas. Y por último, una reflexión final donde esperamos que sea de impacto como tal este módulo para ustedes. Gracias. Gracias, Ángela. Estás con Laura Muñoz, Ángela Marcela Muñoz, ¿y quién más? ¿Me recuerda? Paola Andrea Martínez. Paola Martínez. ¿Y Paola está acá presente? Sí, creo que sí. No la veo. Paola Señora. Martínez. Bueno, gracias. A continuación, entonces, vamos a darle la palabra al grupo de Amarres 1. ¿Quién va a presentar o quién es? Yo, profe. Buenos días, Cristian. Cristian, gracias. Bueno, a nosotros nos correspondió la primera sesión de amarres, casos únicos de aplicación del DUA y el PIER, los formatos complementarios, discusiones y conocimiento. Pues el grupo estaba integrado por Sara Camacho, Daniela Camargo, Paula León y quienes habla, Cristian Pachón. Entonces, para iniciar, decidimos hacer una breve conceptualización de lo que es el diseño universal para el aprendizaje o DUA, y pues digamos que para entenderlo, este nos ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir flexibilidad en los objetivos, en los métodos materiales y evaluación que permiten a los educadores como tal satisfacer estas necesidades que son variadas. El DUA pues se rige por 3 principios. El primero, que es de proporcionar múltiples formas de representación, el qué de aprendizaje, el principio 2, que es proporcionar múltiples formas de acción y expresión, el cómo del aprendizaje, y el principio 3, que es proporcionar múltiples formas de implicación, que es el porqué del aprendizaje. Como tal, pues ahí está la cita, y al finalizar, pues anexamos con los documentos propios para abarcar un poco más este tema. La segunda parte fue sobre el PIA, que son los planes individuales de ajustes razonables, y la cita textual del decreto 1421 de 2017 nos dice que el PIAR es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,
basados en en la valoración pedagógica y social, que incluyen los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento institucional, o el PMI, como complemento de las transformaciones. Después de esto, hay un espacio. Ahí está el hipervínculo donde se accede y como tal, pues se escribe como las discusiones sobre lo aprendido sobre estos dos temas. A continuación, anexamos las actividades que se realizaron durante esta sesión de amarres, que eran los casos de Pierre y Dua. En una primera parte, anexamos las infografías que se encuentran en formato PDF o en formato de PowerPoint. Después de eso están los formatos DUA y PIER, que fueron los que se nos sugirieron implementar y como tal gestionar para poder realizar estos casos. Después se anexaron ya otra vez casos de PIER y DUA, pero en formato de video, ya que durante esta actividad pues hubo la flexibilidad de hacerlo de estas dos maneras. Después encontramos los libros de apoyo que se brindaron por parte de la asignatura. Ahí están anexos dentro de la carpeta. Continuamos con la grabación de la asignatura y finalizamos con un material complementario que fue pues, aportado por nosotros y que creemos puede ayudar a ahondar un poco más en el tema y ampliar un poco los conocimientos. Muchas gracias. Tú me confirmas entonces, Cristian Pachón, Paula León, Sara Pava y Sara Camacho. No, señora. Sara Camacho y Daniela Camargo, Paula León Camargo, y Cristian Pachón. Perfecto, sí, estaba verificando. Gracias. Listo, profe. Chicas, las encargadas del módulo 6. Buenos días. Bueno, pues yo voy a exponer este módulo. Este módulo lo realicé junto a mi compañero Julián Neira. Es el módulo de la movilidad diversa. Aquí en esta presentación nosotros tuvimos la oportunidad de tener al señor Ricardo Becerra, que fue el invitado que nos habló sobre este tipo de movilidad, ya que, pues como sabemos y como él lo explicó también en su momento, pues él también posee como una movilidad diversa, por decirlo así. Entonces él nos habló de su proyecto que ha venido realizando, que se llama Soy Maxi. Y aquí las personas poseen, digamos, como diversas capacidades para mover. Y pues digamos que él expone a esta comunidad y la apoya, digamos que no solo aquí desde la población colombiana, sino que está integrado por personas de diferentes partes del mundo. Ahí digamos que dejamos como las cuentas, el número de contacto, el correo, porque pues él digamos que dijo que uno le podría escribir si uno necesitaba como algún apoyo o conocía a alguna persona que le pudiera servir como este proyecto y demás. Entonces pues ahí también dejé los datos de contacto. En ese marco también se dieron como 3 infografías que realizaron mis compañeros sobre la accesibilidad física. Y ahí digamos que a continuación se dejaron unas normas sobre esta accesibilidad física como de apoyo. Luego también está la otra infografía sobre la accesibilidad arquitectónica y conjunto a eso también se trató como dejar como un material de apoyo dependiendo de cada infografía. Entonces en este caso fue un artículo y pues este artículo también está actualizado. Luego sigue la accesibilidad comunicativa y se dejó un libro colombiano sobre la discapacidad e inclusión social que habla sobre la accesibilidad comunicativa. Luego se dejó una carpeta con todas las películas que estuvieran relacionadas con esta movilidad diversa.
Y por último se dejó el foro con algunas preguntas para reflexionar. Gracias. Vamos entonces a escuchar al módulo 7. ¿Quién presenta? Yo. Dame un momento, profe. Sara Pava. Tú Sí, estás señor. con, me recuerdan, los miembros de tu grupo son. Listo, profe. Nosotras somos María Luisa Ojeda y Mariana Orozco. Orozco, sí. Perfecto. Nosotras vamos a presentar el módulo 7 que está encargado de arte, cultura y deporte en los espacios de la discapacidad. Bueno, acá abajo primero encontramos nuestra tabla de contenido. Tenemos una pequeña presentación de la invitada de esta clase, que es Gloria Isabel Bermúdez, que bueno, cabe aclarar que Gloria también es fonoaudióloga de la Universidad Nacional. Tenemos las grabaciones de la clase, las infografías, videos de apoyo, lecturas clave, historias de vida y películas recomendadas. Acá tenemos una foto de la invitada de la clase, como ya lo mencioné, Gloria Isabel Bermúdez, que es fonoaudióloga de la Universidad Nacional y también tiene un doctorado, tiene una maestría, perdón, en discapacidad e inclusión social y un doctorado en estudios sociales, que es de la Universidad Distrital. Acá nos dividimos en carpetas. La primera que encontramos es la de la grabación de la clase, de este módulo. Y abajo tenemos la infografías, que se divide en 3 infografías, las cuales son Comité Paralímpico Colombiano, Cultura y Discapacidad en Colombia, y Deporte Paralímpico en Colombia. También tenemos videos de apoyo, donde encontramos la historia de los Juegos Paralímpicos, la Ley 1946 del 2019, otro video llamado Inclusión desde las Artes Escénicas, también Danza y Discapacidad, y por último un video llamado El arte como herramienta de inclusión de personas con discapacidad. Con relación a la carpeta de lecturas clave, tenemos 3 lecturas acerca del arte, la cultura y el deporte, cada una pues individual. Con relación a la carpeta de historias de vida, pues tenemos varios videos diversos con testimonios. Y con relación a la carpeta de películas recomendadas, tenemos la recopilación de todas las películas que tienen relación con este tema. Una de estas se llama Campeones, la otra Mi pie izquierdo. Y por último tenemos Murderball y No te preocupes, no llegarás lejos a pie. Gracias, Sara. Damos entonces ahora paso al módulo 8. ¿Quién va a presentar? Estamos esperándolos. Módulo 8. De este grupo puede presentar Estefanía, María Alejandra o María Fernanda. Bueno, perdón. María Alejandra Quiñones, Fernanda Peña o Estefanía Piñeros. No, señora, solo estamos María Alejandra Quiñones y Estefanía Piñeros, porque me comuniqué con María Fernanda y ella canceló. Ella canceló, sí. María Fernanda Quiñones, María Alejandra Quiñones, ¿no? Sí, señora. Canceló. Digo, no, María Fernanda. Yo soy María Alejandra. Tú eres María Alejandra Quiñones y María Alejandra. Ah, sí, es que ella, por eso me sorprendía, porque ella canceló desde hace rato. O sea que están María Alejandra Quiñones y Estefanía Piñeros. Sí, señora. Silvia Fernanda Peña. Ella hace parte del grupo 6. Sí, perfecto, ya se corrigió eso. Gracias. Vale. Bueno, en cuanto a los contenidos, buenas tardes. En nuestro módulo es el derecho a la sexualidad, la reproducción y el afecto. En cuanto a los contenidos, se encuentran las lecturas de apoyo, infografías, videos, la grabación de la clase. Sara, perdóname, es que se fue la imagen, dejó de presentar. Profesora salió de la reunión, probablemente Se le fue el internet. le cayó
Demos un minutito a que regrese para que vuelva a colocar y tú puedas seguir, María Alejandra. Sara, vimos que se te cayó la conexión. Sara. Hola, sí, ya, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ayúdanos a poner Hola. nuevamente el Moodle para que María Alejandra pueda Sí, ya. explicar. Gracias, Sara. ¿Están viendo la pantalla? Está cargándose. Si quieres ponla. Ah, bueno, no, ahí ya está. Ya está. Gracias. Listo. Vale, listo. Continúo. Gracias, Sara. Bueno, en cuanto al contenido, se encuentran las lecturas de apoyo, algunas infografías presentadas por los compañeros. En cuanto a videos, se encuentra solo la grabación de la clase. Como cuarto punto tenemos la síntesis de la sesión y ahí mismo tenemos un foro en el que tendrán, pues, se pueden dar la respuesta a la pregunta de cómo estamos en materia de derechos sexuales y reproductivos con respecto a las personas con discapacidad en Colombia. Después tenemos una presentación, las películas, la actividad pedagógica y una pregunta abierta. La actividad pedagógica es un Kahoot para los que desean y tienen la posibilidad de hacerlo. En cuanto a la descripción del módulo, bueno, en el marco de la celebración de los 15 años del Grupo de Discapacidad Política y Justicia Social, se da este encuentro que busca una vez más la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, con el invitado Guillermo Rodríguez, magíster en discapacidad e inclusión social, aproximándonos al mundo de los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Guillermo es una persona con discapacidad, su discapacidad no lo define y sus dificultades de la comunicación no han impedido la transmisión de sus valiosas y profundas ideas. Así es como nos presenta cuerpos e historias, su incidencia en la sexualidad de las personas con discapacidad, fruto de su experiencia académica y personal. Listo, entonces tenemos, bueno, el derecho a la sexualidad, la reproducción y el afecto. Pusimos aquí nuestra frase, que es por un camino que se recorre hacia la utopía de la verdadera inclusión. Dentro de las lecturas de apoyo tenemos pues las lecturas bases de la clase, un artículo sobre derechos sexuales y reproductivos y otro documento que es el ABC de los derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud en Colombia. Dentro de las infografías, pues tenemos las que se relacionan con esta temática, que fueron expuestas en el marco de la clase. En los videos, aparte de la grabación, tenemos un video corto acerca de la experiencia de Guillermo como profesor. Dentro del foro, como les decía mi compañera, tenemos una síntesis de la clase y en torno a eso, pues formulamos como una pregunta de reflexión que ella ya les mencionó. Dentro de la presentación tenemos algunas imágenes que nos parecieron importantes de la presentación de nuestro invitado y pues la descripción de las imágenes también están allí. En las películas tenemos algunas, bueno, las infografías de las que fueron de la clase respecto a este tema. Y también tenemos una que es un cortometraje, se llama El Circo de la Mariposa. Pues lo incluimos porque nos pareció importante respecto a la concepción de cuerpo que se daba en esta sesión. Y algunas, dos películas también que mencionaba Guillermo durante su intervención, pusimos aquí como la referencia para que las puedan tener. Y pues ya ahí está como la actividad pedagógica que ya se las explicaron y la pregunta abierta. Muchas gracias. Bueno, la actividad pedagógica, ustedes pueden entrar al link, es de tiempo libre, o sea, tienen cualquier tiempo del día pues para hacerla. Cada pregunta consta, son 5 preguntas de selección múltiple y consta de 20 segundos, la verdad está fácil en base a lo que se dio en la clase. Y ya después es una pregunta abierta para que nos den su opinión de qué quiere decir la frase "se escribe en mi piel o en mi mente", que dio a reflexionar Guillermo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Vamos entonces al grupo, perdón, al módulo 9, Robótica y Tecnologías. ¿Quién presenta? Sí,
Bueno, buenas tardes ya. A nosotros nos correspondió el módulo 9. Mi grupo está conformado por Luisa Roa, Jessica Rico, Claudia Rincón y yo, Karen Rocha. Entonces, el módulo 9, robótica y tecnologías que generan otras miradas de la experiencia de la discapacidad. Si puedes bajar un poquito, colocamos la imagen, otra mirada a la experiencia de la discapacidad. Se encuentra la tabla de contenidos, un pequeño foro en donde se va a abordar los conceptos que se llevaron en la clase y pues de modo introductorio a otras lecturas de apoyo. Se encuentra también una carpeta con la infografía de teleasistencia como la grabación de la explicación de la misma. También se encuentra una carpeta acerca de la telepresencia, una explicación también, la infografía correspondiente, una explicación a esta, una carpeta de robótica donde se aborda el mismo tema, la infografía y la exposición y las discusiones en donde se agrega la grabación dada entre los profesionales del grupo de investigación de discapacidad y la otra parte de la discusión llevada a cabo ya en la clase. Durante la clase, como también se agrega el video, se adjunta el video que fue mostrado en clase. Bueno, pues acá básicamente quisimos, en vez de dejar como pues toda la grabación completa, decidimos pues dividirla pues respecto a las presentaciones que se hicieron y asimismo para que quedara más fácil el ubicarlos y pues para que todos pudieran verlo mucho mejor y mucho más fácil. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar al módulo 10, capacidad jurídica y apoyo en la toma de decisiones. ¿Quién nos acompaña para esta presentación? Estoy yo del grupo, profe. Karen Rodríguez, te escuchamos. Gracias, profe. Pues, como ustedes recordarán, la reunión que no fue hace mucho, no tuvimos un invitado y fue algo corta, digamos, pero estuvo muy llena de tema y lo que más se trabajó fue conversaciones, espacios de discusiones, dar nuestras opiniones o vivencias. Entonces fue lo que quisimos mantener. Comenzamos con un pequeño foro donde puse un aporte como para que la gente vea cuál es la idea, como un ejemplo para que pueda aportar. Hay una carpeta de las infografías de territorios donde están todo el material que se compartió en esa clase, las leyes. También se colocó la guía para valorar apoyos para tomar decisiones, que es el material que nos habían suministrado. Y comienza con la discapacidad, una condición legal, que es, digamos, es un nombre algo divertido, entre comillas, como para dar un abrebocas. Colocamos el video que se nos presentó en clase, que pues es una buena manera de comenzar una discusión o un conocimiento en las personas. Y los siguientes materiales que siguen son, qué pena contigo, Sara, muchísimas gracias. Materiales, series de películas y TV. Por ejemplo, Yo Soy Sam, fue una película que pues se nombró durante la reunión, de cómo las personas de discapacidad pueden estar en el ámbito legal, cómo son tomados, vistos, y el resto de materiales hace alusión a lo mismo, son películas y series que pueden de una manera muy interesante darnos esa visión. También, por ejemplo, está el documental Kuka, el que vimos iniciando este curso, que pues ellos fueron un elemento clave en la parte jurídica de los derechos de las personas en Estados Unidos, y lo que ellos hicieron pues dio el ejemplo, el punto de partida para que muchos países tomaran conciencia e hicieran así lo mismo. Y lo que se encuentra pues son materiales de este tipo, así mismo. Por ejemplo, en la serie de Big Bang Theory, no sé si algunos la han visto o no la conocen, el personaje principal es Sheldon Cooper, que es una persona que tiene Asperger, un tipo de autismo específico, y ahí nos dan una muestra de todos los aspectos de su vida, la parte sentimental, laboral, es todo. Pero pues acá en estos pequeños fragmentos de capítulos remarcamos cómo es la parte jurídica. ¿Qué le pasa a él cuando tiene que estar al frente de un juez, por ejemplo, tomando en cuenta su condición? El de abajito también hace alusión a lo mismo. Acá es una alusión a Forrest Gump, que la pueden ver, que también hace parte de esto, es que Forrest Gump tiene una vida tan rica
que él está en tantos aspectos de la vida. Entonces también valía ponerla. Aquí también tenemos el tráiler de la película Yo Soy Sam, de la que ya se habló arribita, y unos capítulos de La Ley y la Ley del Orden, V, que es una serie muy conocida. Aquí en este capítulo, por ejemplo, vemos cómo una persona con discapacidad es inculpada de un crimen que no cometió con un niño, y pues como él no tiene la habilidad de comunicarse y de expresarse, hacerse entender, se les hace muy fácil tomarlo como el culpable. Y acá podemos ver cómo es ese proceso, cómo se llega a la verdad, cómo es la evidencia de la persona. También está el tráiler del documental de Cupcam. Y por último encontramos un video de Paulette. Ella es una youtuber colombiana, si lo podemos decir así. Ella habla de muchos aspectos de personas desaparecidas, cosas así. Y en este capítulo encontramos que son 5 hombres que todos tenían un tipo de discapacidad diferente, que desaparecieron. Digamos que es el proceso legal que se tuvo con ellos, de decir, es que eran personas dementes, entonces ellos escaparon, y las personas decían que no, que ellos no eran dementes, ellos sabían, uno de ellos sabía conducir, ellos eran muy responsables. Entonces es todo este aspecto que puede ser muy interesante para darnos ese abrebocas. Por otro lado, encontramos la clase de ese día, donde tuvimos las conversaciones, nuestras discusiones y aportes en la clase, y concluimos con un pequeño foro de las experiencias de la vida real, porque pues aquí muchas personas pueden decir que conocieron a alguien o que escucharon de un caso donde una persona con discapacidad tuvo que enfrentarse a la ley o estuvo inmersa en uno de estos procesos y podría dar su opinión. Yo tengo una, la comenté en la clase, entonces la coloqué en el foro como para que dé un abrebocas a las personas y puedan comenzarse esa discusión del tema. Y eso fue todo. Gracias, Karen. ¿Me reconfirmas quiénes más participaron en tu grupo? En estos momentos no recuerdo los nombres. Sé que estuvo Dana Rojas, perdón. Dana Rojas, sí. Exacto. Creo que Daniel Salazar Aponte, si no estoy mal. Sí. Y el otro miembro del grupo, no estoy segura, déjame mirar el grupo, profe, qué pena. Ay, Karen, ¿cómo no te vas a acordar con quién trabajaste? Es que no Daniel Steven Rodríguez, Karen. Guillén, dice acá, de Guillén. Sí, Daniel Steven, ajá, perfecto. Gracias, profe. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a darle paso ahora al módulo de envejecimiento. ¿Quién va a presentar? Yo, profe. Dice Natalia. Muchas gracias, te escuchamos. Bueno, buenos días. Este módulo lo organizamos entre mi compañera María Ángela Simancas y yo. Entonces, bueno, les voy a contar como muy brevemente lo que hicimos. Este módulo era el 11, como lo dijo la profesora, de envejecimiento y discapacidad. Sara, si quieres, baja un poquito, por favor. Nosotras lo que hicimos fue primero crear como una portada llamativa que pues se viera bonita. Después colocamos una pequeña introducción sobre lo que se habló durante esa sesión, que de hecho fue muy, muy interesante. Esta introducción, cabe aclarar que ya estaba en el plan del curso, nosotras no la modificamos, es la misma introducción que estaba ahí, pero nos pareció pertinente mencionarlo. Después colocamos como un contexto, por decirlo así, entonces actividades previas a la clase, que pues es lo que la profe nos pidió la clase anterior. Entonces hablamos, o sea, pues pusimos ahí que a cada estudiante se le pidió realizar una observación no estructurada. También hicimos una infografía como para que quedara más claro, fuera más llamativa la información. Sara, por favor, baja un poquito. Bueno, ahí está la infografía para lo de la observación, y mencionamos también que teníamos que antes de llegar a la clase ver la película Siempre Alice o Still Alice. Ahí nosotras colocamos la película, o sea, el link de la película completa en YouTube, pues para que quien la quiera ver después, pues la pueda tener a la mano. Después empezamos a hablar del desarrollo de la sesión. Mencionamos que nuestra invitada, Sara, si quieres baja un poquito más, por favor. Nuestra invitada ese día fue Sara Julieta Romero, que es una experta en envejecimiento y las políticas relacionadas pues en todo este tema. Y lo que hicimos después fue mencionar los temas que ella trató
Nosotras no contábamos con la grabación de la clase, pues porque esta clase, como saben, la vimos hace súper poquito y ya Meet no permitía grabar. Pero pues tratamos como de sintetizar de lo que ella habló, que pues fue como que es la vejez, los tipos de envejecimiento, los cambios neurológicos, bueno, todo lo que enlistamos ahí. Y para finalizar, pues mencionamos que hicimos como una especie de compartir de ideas sobre cómo íbamos a relacionar pues las infografías. Más arribita también mencionamos que algunos compañeros presentaron unas infografías pues con los temas correspondientes. Y acá como en la sección de comentarios, pues la idea era como relacionar todo lo que se vio en la sesión. Después de escribir lo que se vio en la sesión, dejamos el foro para que pues comenten cualquier cosa que esté relacionada con la clase. Las infografías relacionadas a la vejez, que fueron 3, que ahí están en la carpeta. Las lecturas del módulo, que son 4 si no estoy mal. Y por último agregamos el Word que Sara nos pasó por WhatsApp, en el que estaban los comentarios que les conté, que salieron después nosotros mismos al finalizar la sesión. Y ya eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos entonces al módulo 12, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Entonces, bueno, en el módulo 12 estábamos encargados Dayana Fuentes, Juan Felipe Torres, Saliet Zapata y quien les habla, Alexandra Vargas. Entonces, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue pues colocar pues quien nos orientó nuestro módulo, que fue pues Cristian Gutiérrez, que fue el último módulo que vimos. Sara, si podrías bajar, por favor. Nosotros colocamos pues la foto que estaba en el programa de él y pusimos una tabla de contenido. Entonces, como tal, lo primero que vamos a encontrar es el foro del módulo 12. En este nos encargamos de hacer 3 apartados que está abierto para que pues todos puedan participar. Entonces lo dividimos en 3. La primera, que cada estudiante pues puede dejar su reflexión sobre lo que se presentó en este módulo, lo que vimos hace 8 días. Y los 2 siguientes pues ya están a 2 preguntas más orientadas con lo visto en clase. Después pusimos los videos relacionados, entonces se ponen los 2 videos que pues tuvimos que ver para la clase, que fueron los de los informantes de Canal Caracol. Después pusimos lecturas asociadas, pero en este caso pusimos una, la que nos sugerían pues como en el plan de estudios, y las otras las encontramos nosotros y pues buscamos que fueran relativamente cercanas al tema del módulo y que tuvieran que ver también con las infografías que nos presentaron nuestros compañeros en esa clase. La otra carpeta que hicimos es sobre el invitado, pues nosotros tampoco tuvimos acceso a la grabación, pues porque ya no lo permitía. Entonces le solicitamos a Sara que le pidiera a Cristian pues la presentación para poderla adjuntar. Y pues también hicimos ahí como una descripción más grande del invitado, como ya pues su estudio, todo lo que ha hecho. Bueno, nuestro quinto apartado son las infografías que presentaron ese día, que son 3. Y sobre estas infografías fue que nos basamos para agregar las lecturas asociadas que les decía, el punto 3. Y por último, si quieres abrirlo, Sara, abajito, el sexto, que son como las recomendaciones del invitado, pues tuvimos en cuenta lo que nos decía la profe de que agregáramos pues el material audiovisual que nos decía. Pues pusimos como el libro, que nos comentó que el libro de la profe Marisol, que ya te lo muestro. Sí, tranquila, Sara. Sí, entonces agregamos el libro de la profesora Marisol, que lo nombró, que era Infancia, Políticas y Discapacidad. Agregamos pues el documental que nos decía que viéramos. Entonces pusimos que estaba disponible en la web, porque toca buscarlo como en páginas no oficiales, o sea, no está en las plataformas digitales usuales. Puedes bajar, por favor. Pusimos el tráiler del documental. Después pusimos otro libro que nos recomendó, que era Pedagogías Transgénero de Jordi Planella. Si puedes bajar. Otro libro también de Jordi Planella que nos recomendó fue el de Subjetividad, Disidencia y Discapacidad. Después él nos recomendó que viéramos pues discursos de Carlos, y pues nosotros buscamos como su página en YouTube para que todo lo pudiéramos ver. También pues pusimos el póster de la película que nos recomendó Sound of Metal, y pues que está disponible en la plataforma digital de Amazon Prime. Y también pusimos el documental de Yes We Fuck,
pero que también pusimos que estaba disponible en la web porque no está en ninguna de las plataformas digitales. Y por último, él nos recomendó el canal de YouTube de Los Informantes, específicamente la sección de Discapacidad Sin Límites, entonces también nos juntamos el link de el link de la carpeta de YouTube de ellos. Y listo, profe, eso fue lo que hicimos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hemos venido ya avanzando por todo este proceso. Quiero ya en este último momento pedirles que por favor consulten CIA y si hay algún reclamo me lo hagan saber, aunque ya están las notas bastante avanzadas, pero estamos a tiempo para cualquier situación o cualquier circunstancia. Me despido, les agradezco por la experiencia vivida, por estos meses de compartir y espero que se vayan con muchos aprendizajes y que no olviden que cuando estamos interactuando con las personas con discapacidad, si solo tenemos dos opciones, o somos garantes de derechos o somos barreras que impiden la materialización y el goce efectivo de sus derechos. Estoy convencida que todos los que participaron en este curso van a querer configurarse como facilitadores de los derechos de las personas con discapacidad y por supuesto de todas las minorías, ¿no? Porque este curso pues abre la ventana también para comprender todas las minorías que son excluidas de manera injusta. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, para todas. Si quieren abrir sus micrófonos, vamos entonces a despedirnos, no sin antes darle las gracias, un aplauso a Sara Bin por todo su apoyo incondicional. Y a la profe. Mutuo, las celebraciones mutuas por todos los apoyos, el esfuerzo, todo lo que hemos hecho. Muchas bendiciones, que terminen muy bien este semestre y que sigan cuidándose mucho. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por todas las dos. Fue muy chévere. Gracias, en serio. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Sara. Hasta luego. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por todo.